Claro que sí, estamos iniciando este programa en este bonito viernes y pues sí, echándole ganas, puesto que Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Cada vez que vamos aprendiendo y compartiendo el valor de la palabra de Dios, vamos a ir nosotros teniendo ese conocimiento que hace falta en nuestras vidas con el fin de conocer más y más de lo que Dios quiere. El poder esforzarnos en meditar en su palabra, pues vamos a conocer esa ley de Dios, esa mente de Dios y el pensamiento de Dios a nuestros corazones. Por eso el valor de que cada uno de nosotros podamos empezar a abrir las Sagradas Escrituras y al abrirla podamos nosotros tener la mente en esa libertad de poder decirle: Dios mío, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, para poder hacer tu voluntad. Cuando abrimos la palabra de Dios empieza a dirigir nuestra vida espiritual, nuestra vida moralmente, y también empieza nuestra vida a tener una dirección y un rumbo, el cual la palabra de Dios nos lo va marcando, nos lo va dando, para que nosotros podamos decirle: gracias, gracias Dios del cielo por la vida. Y claro que sí, el poder meditar en la palabra de Dios hace que nosotros crezcamos cada día y podamos cada día ser mejores bajo la dirección de Dios. Hay momentos difíciles, momentos duros en nuestra vida, pero todo ello tiene un propósito, pues es el que Dios tiene para nuestras vidas. Y en ese propósito aprendemos a orar, aprendemos a perdonar, aprendemos a buscar a Dios en oración, en alabanza. Y eso hace que nuestras vidas pues puedan aprender a caminar como Dios quiere aquí en la tierra. Y también mandando un saludo a nuestros amigos que ponen sus bocinas ya muy contentos, muchos de ellos esforzándose y comprando unas bocinas más grandes, como nuestros amigos allá en Espujil, Campeche, el señor José, la señora Esperancita. Pues un saludo desde Querétaro, desde Atongo el Marqués, Querétaro, aquí en cabina de Click Radio, pues saludando a nuestros amigos que se esfuerzan también, y siempre nos da mucho gusto que esa alegría de haber dedicadole un poco de tiempo a ese esfuerzo y hacerse de una bocina más grande, y a invitar a todos aquellos a través de esta bocina que lo importante es buscar de la palabra de Dios en medio de lo que nos pasa. Así que nuestros amigos en Espujil, Campeche, un fuerte saludo y un fuerte abrazo, y claro que sí, contentos por esa labor que están haciendo, y gracias por hacernos llegar pues ahora sí que esa alegría. Y también a todos aquellos que también ponen su bocina, se esfuerzan y quieren pues compartir esta alegría y este bonito mensaje con muchos jóvenes, con mucha gente, la cual hace que esta palabra de Dios entre en sus mentes, sus corazones, y pues pueda ver el valor de la palabra de Dios como un regalo, como una bendición, y en medio de lo que nos pasa, pues ahora sí, como ese recurso que nunca hemos buscado, o como último recurso que nunca hemos buscado, pues la palabra de Dios y a Dios en nuestras vidas, abriéndole nuestro corazón, nuestra vida a Dios a través de su palabra, y empezar a decirle: pues guíanos y que sea tu voluntad en nuestras vidas. Por eso lo bonito de que en este programa pues cada uno de nosotros nos veamos reflejados en las Sagradas Escrituras, en nuestra vida espiritual, moral y aún física, pidiéndole al Dios del cielo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, en quien nos ha dejado su palabra, pedirle ayuda para nosotros poder seguir adelante en medio de lo que nos pasa. Así que muchas gracias a todos ustedes que con esfuerzo y con esa alegría pues se hacen de una bocinita, y muchos están ahí en sus computadoras ahorita, en sus teléfonos celulares. Muchísimas gracias por compartirnos ese valioso tiempo con nosotros y darnos la oportunidad de entrar a sus trabajos, a sus hogares. Muchos de ustedes ahí dándonos ese espacio para poder compartir lo que es las Sagradas Escrituras, un poco de ello, con el fin de aprender más de lo que Dios quiere. Pues sí, Leo, es de muy grande bendición, ¿verdad?
que muchas personas pues ponen su celular, su bocina, pero la verdad que nos da tanto gusto saber que hay personas que tenían una bocina más chica y como que dicen que no se escuchaba lo suficiente que como ellos querían y pues hacen el gasto de comprar otra bocina más grande. No, pues nos da mucho gusto que hagan ese esfuerzo, así que son bien valientes, así como dice el programa, esfuérzate y sé valiente, porque no de todos es el valor de poner una bocina, ¿verdad?, para escuchar cosas buenas, edificantes para la familia. Entonces, la verdad que es un buen gasto, no se arrepientan de haber hecho ese gasto de comprar una bocina más grande. Qué bueno, porque eso quiere decir que las cosas buenas que ustedes han aprovechado las quieren compartir con su amigo, con su vecino, con el ser querido que ustedes por ahí saben que va a pasar. Ese es compartir algo muy grande porque la palabra de Dios, pues es grande y grandes son sus maravillas, sus obras. Entonces, esa palabra pues no se queda vacía, ¿verdad? Tarde o temprano, pues trae un fruto a nuestras vidas si le ponemos atención y dedicación, pues de todo corazón a esas palabras, porque esas palabras son vivas, porque Dios está vivo. Entonces, esas palabras son muy edificantes para cada uno del que le dedique el tiempo necesario. Es bueno alimentarnos con la palabra de Dios y disfrutarla, así como a veces disfrutamos un desayuno, una comida que preparamos en casa y nos gustó tanto que a veces decimos, ahora me quedó más rica o ahora la sentí más rica o no sé si tengo más hambre. Ojalá y así le dediquemos tiempo a esa palabra y disfrutarla cada día más rica, con más dedicación, más deliciosa, porque es palabra viva, es palabra del Dios Todopoderoso, del que hizo los cielos y la tierra. Entonces, hay que dedicarle ese tiempo y qué buen gasto hacen mis amigos que compran una bocina más grande. De veras que sus amigos de aquí de cabina les da mucho gusto saber eso y cada día tenemos más ganas de seguir adelante aquí sabiendo que ustedes se esfuerzan por ese gasto que han hecho de comprar su bocina. Dios se los va a multiplicar. Eso no queda vacío. Eso un día cuando ustedes ni cuenta se dan, ya lo tienen en sus manos porque Dios es grande y conoce los corazones, cómo hacemos las cosas. Entonces, Dios un día se los va a multiplicar como Él quiera, como Él sea su voluntad, pero ricamente se los va a multiplicar primeramente, pues, disfrutando, ¿verdad?, esa paz que Dios nos trae. Así es, saludos a la gente de allá de Campeche. Así es, yo creo que a veces gastamos dinero, ¿verdad? Y nos damos cuenta en que tal vez en cosas que no son tan necesarias. Y como dices, Conchita, cuando se hace esta inversión, pues esta inversión es para lograr muchísimo, porque pues sobre todo cuando compartes, creo que ahí se ve reflejada la mano de Dios en multiplicar, porque pues son cosas que lo haces con ese cariño, con ese amor, para más gente que quieras compartirles todo esto. Dices, no quiero quedarme con esto yo solo, así que quiero compartir. Y yo creo que desde ese punto de vista que con lo que se hacen las cosas, pues así se viene reflejando. Y así, don José, pues comparte esta palabra que aquí nos comparte Leo también. Y qué bueno que llegue hasta allá y de qué manera, ¿verdad? De qué manera la reciben, de qué manera también ellos la comparten. Y pues sí, de grandes bendiciones para todos ellos allá en Campeche, ahí en Espujil. Pues saludos, don José, y pues que sea de beneficio para más gente. Claro que sí, todo esto es con el propósito de poder en nosotros seguir extendiendo lo que es la programación de Click Radio y claro que sí, gracias por ese esfuerzo y esa buena voluntad que tienen y disponer de lo que Dios nos ha dado, disponer un poco de esas bendiciones materiales.
Y ahora sí que se nos hacían llegar varias preguntas, las cuales son muy importantes y valiosas en nuestra vida. Y hay preguntas que son un poco más amplias y unas muy cortas, pero todas tienen un valor muy importante para nosotros porque ahí estamos reflejando la necesidad y el hambre de conocer más de lo que Dios quiere. Gracias a cada uno de ustedes que hacen llegar sus preguntas a través del número de WhatsApp. Y en un momento le seguimos. Ahorita les digo el número de WhatsApp. Nos vamos a un corte y regresamos. Bien rápido. Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Pues seguimos mandando estos saludos a cada uno de ustedes que están en sintonía y con mucho gusto mandando saludos a Manuel Martínez. Muchas gracias por estar acompañándonos allá en San Miguel de Allende, a Johnny también que está al pendiente de la programación. Gracias a Angie Vera, también un fuerte saludo y gracias por sintonizarnos en la programación de Click Radio. Y Renata Jocelyn también, un fuerte saludo, que Dios siga bendiciéndole. Adri, también, muchas gracias. Noemí Trejo, gracias por sintonizarnos, nuestros amigos allá en Yucatán. Gracias a la familia Rodríguez que se junta también cada momento, en cada instante a escuchar la programación de Click Radio. Muchas gracias. Mandando saludos también allá a Querétaro, a Rosalba, también con toda su familia, al señor Marco, a Jesús, a Emanuel, que también gracias por sintonizarnos, a Estefanía, también que se está recuperando rápido, un fuerte saludo y que le eche ganas, sus amigos de Click Radio, un fuerte saludo y que pueda pronto levantarse. Al igual también a la señora Mari en medio de sus actividades, un fuerte saludo ahí en Querétaro. Gracias por sintonizarnos, nuestros amigos ahí en la pradera, también muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Claro que sí, también mandar saludos a la gente allá de Veracruz, ahí en la Cetilla, Veracruz, Ana Freddy, que también pues está ahí reunido hoy viernesito ya ahí con toda la familia y sobre todo aprovechando a los niños, ¿verdad? Que ahorita están de vacaciones, aprovecharlos lo más que se pueda. Y pues qué mejor, ¿verdad? Escuchando este bonito mensaje. Saludos a toda la gente ahí de Veracruz. Y también, ¿por qué no? También a la gente de Saucillo, que también está muy pendiente a este programa. A toda la gente de Alfajayucan, en La Griega, en Amascala también, en Santa María Begoña, Santa María de los Baños. Y muchos lugares donde también nos escuchan. Muchísimas gracias. Claro que sí, pues esto cada día, ¿verdad? Nos trae más fuerzas de seguir adelante y siendo valientes con este bonito programa para ustedes. También saludamos allá en Yucatán a Sandra, a Estefanía, pues que sigan adelante, no desmayen, y aquí están sus amigos que los felicitan por estar pues esforzándose, ¿verdad? Y siendo muy valientes, escuchando estas 2 horas de programa muy buenas, porque son de muy buen provecho para cada uno de los que les ponemos atención, y la verdad que cada día eso trae más ánimo a nuestras vidas. Cada día gente se integra, gente que empieza a escuchar, ¿verdad? Pues felicita a las personas que aquí pues comparten esta bonita palabra, preciosa palabra de Dios, y la verdad que eso nos da mucha alegría, mucho gozo en nuestros corazones, y nos da pues ganas de seguir cada día. No quisiéramos que haya en ningún momento nada de interrupción, ¿verdad? Que no se vaya el internet, porque son muy valiosos este momento para cada uno de ustedes que nos acompañan. No queremos pues que nos interrumpa nada, queremos venir ya rápido de Querétaro, pues nos hacemos aquí a la comunidad de Atongo unos 40 minutos, y queremos que pues nada se interponga en el camino, porque sabemos que
tenemos muchos amigos que ya nos están esperando por medio de este programa de Click Radio Atongo, el Marqués Querétaro. Claro que sí, todos y cada uno de ustedes, gracias por compartir su tiempo, mandando aquí saludos a la comunidad de Atongo, muchas gracias, a la familia Moreno Villegas, muchísimas gracias, y eso hace que todos pues echemos ganas, mucha gente que ahorita sale aquí en la comunidad a escucharnos, también muchas gracias, y en nuestros alrededores como San Rafael, La Griega, Amazcala, Alfajayucan, El Lobo, también aquí en Presa de Rayas, El Saucillo, muchas gracias por sintonizarnos. Allá a nuestros amigos en el Estado de México, gracias por estar con nosotros. También ahí en Las Golondrinas, en el Estado de México, muchas gracias por sintonizarnos. Y pues esto hace que cada día le echemos ganas, nos esforcemos. Le damos gracias a Dios por toda esta oportunidad tan grande que nos da de compartir a través de Click Radio estas bonitas palabras que llegan a muchos corazones, trayendo fe, trayendo esperanza. Y claro que sí, también a nuestros amigos en Querétaro, a Selena, muchas gracias por sintonizarnos, a Damaris, a Pamela, gracias por estar en contacto, en comunicación con la programación de Click Radio, y un fuerte saludo a cada uno de ustedes. Y se nos hacían llegar algunas preguntas acerca de cuáles son las 4 leyes espirituales, 3 leyes espirituales, y que querían saber acerca de ello. Cuando nosotros vamos escuchando algunas cosas a nuestro alrededor y a lo mejor algunos temas, pues vamos poniéndoles nombre. En realidad, cuando una persona dedica a dar un tema, pues le pone el nombre a aquella plática o aquel tema que va a dar. En realidad, las leyes espirituales que habla la palabra de Dios no son ni 3 ni 4. Muchas veces el expositor llega a poner las más básicas, por así decirlo, que en realidad la palabra de Dios en su totalidad es básica y es espiritual, toda en su totalidad, porque todas ellas van dirigidas a nuestro espíritu. Toda la palabra de Dios trae un mensaje espiritual que hace que nos conectemos con Dios en un mundo espiritual a través de la palabra de Dios. El ponerle el nombre a un tema, 3 leyes, 4 leyes, 10 leyes espirituales, en realidad nos quedaríamos cortos, porque solamente daríamos las más importantes para nosotros. Pero en realidad la palabra de Dios en su totalidad es espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque viene de parte de Dios a nuestro espíritu. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestro espíritu? Traer vida para nosotros seguir conociendo y relacionándonos con Dios. Este es un bonito tema muy amplio. De hecho, en Romanos capítulo 7, cuando leemos la palabra de Dios y cuando habla de la ley de Dios, habla acerca de lo que es esta ley en su totalidad. Toda esta ley del Antiguo Testamento tenía una relación espiritual porque nos acercaba a una obediencia hacia Dios espiritualmente, moralmente y físicamente. El obedecer a Dios físicamente, el obedecer a Dios moralmente, el obedecer a Dios espiritualmente, todo esto se relaciona como una ley espiritual. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos relacionando y caminando con Dios en nuestra vida. Entonces, todo lo que Dios nos ha dejado, pues es espiritual, que prácticamente lo llevamos a cabo a través de nuestras actividades de nuestro cuerpo, a través de nuestra alma y de nuestro espíritu, y todo va relacionado en una obediencia a Dios, en una vida espiritual. En realidad, cuando leemos la palabra de Dios, pues no hay unas leyes en especial que digan estas son las leyes espirituales, pero podemos definir en unos 4 pasos. ¿Qué es esto? Pues que Dios creó al hombre, el hombre se alejó de Dios y cayó en pecado. Luego, después de que el hombre cae en pecado, viene la redención a través de, o la redención y la salvación a través de la obediencia hacia el Señor Jesucristo. Y después de que somos redimidos y somos salvos en la fe de Jesucristo, pues sigue una dependencia totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Es algo de ir aprendiendo y conociendo que
hubo una relación con Dios, llega el pecado, se desconecta la relación con Dios, después llega nuevamente una comunión con Dios a través ahora por medio de Jesucristo, que hace que nos acerquemos al Padre en una obediencia hacia Dios en la fe de Jesús, y eso trae una vivencia pues diaria a relacionarnos en obedecer a Jesucristo en una vida diaria, en una vida continua desde que nos levantamos. Entonces, si vemos estos 4 pasos, en realidad es parte de lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Dios nos muestra para que nosotros podamos seguir. Pero en realidad, ponerle un tema de 4 leyes, 3 leyes o 10 leyes espirituales, pues se puede sacar un tema conforme Dios nos va guiando, nos ilumina y lo damos, pero en realidad la palabra de Dios, al leerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está relacionada con una vida espiritual que hace que vivamos para Dios espiritualmente, y otra moralmente, que vivamos para Dios a través de un cuerpo físico el cual nosotros tenemos. Vamos a ver esa parte de Romanos que llega a decir el apóstol San Pablo. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En Romanos 7:14, ¿qué es lo que nos enseña? Pues que la ley de Dios es espiritual, lo que Él mandó pues está relacionada con Dios, y que al obedecerla nosotros pues nos estamos relacionando con Dios en una vida espiritual. Pero cuando caemos en pecado, pues ya no vivimos una vida espiritual, sino una vida de realidad. Es parte de lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Dios nos muestra para que nosotros podamos seguir. Pero en realidad, ponerle un tema de 4 leyes, 3 leyes o 10 leyes espirituales, pues se puede sacar un tema conforme Dios nos va guiando, nos ilumina y lo damos, pero en realidad la palabra de Dios, al leerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está relacionada con una vida espiritual que hace que vivamos para Dios espiritualmente, y otra moralmente, que vivamos para Dios a través de un cuerpo físico el cual nosotros tenemos. Vamos a ver esa parte de Romanos que llega a decir el apóstol San Pablo. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En Romanos 7:14, ¿qué es lo que nos enseña? Pues que la ley de Dios es espiritual, lo que Él mandó pues está relacionada con Dios, y que al obedecerla nosotros pues nos estamos relacionando con Dios en una vida espiritual. Pero cuando caemos en pecado, pues ya no vivimos una vida espiritual, sino una vida de desobediencia, y esa vida de desobediencia pues nos está relacionando pues con el mal, con la desobediencia, y no estamos agradando a Dios. Entonces, cuando empezamos a leer la palabra de Dios, pues empezamos a meditarla y a poder agradarle en una relación espiritual de obediencia a su palabra. Es como empiezan a hacer esa relación y esa comunión espiritual con Dios. Y para ver todo esto desde un principio de leyes espirituales o las leyes espirituales principales, pues creo que lo principal es darnos cuenta que estamos en pecado y que el que murió por nosotros fue Jesucristo para nuevamente llevarnos a una relación con el Padre, y que a través de la fe en Jesús nos relacionamos con el Padre para que nuestro espíritu pues pueda tener esa vida de Jesús, y en esa vida de Jesús poder ser agradables en este cuerpo, caminando en obediencia a su palabra. Vamos viendo esta parte tan importante en el libro de Tesalonicenses. Quiero empezar desde un principio, porque en realidad toda la palabra de Dios es espiritual, porque va relacionándonos con el conocimiento de Dios y con una relación con Dios y un amor hacia Dios en nuestro vivir diario. El ser humano tiene que saber algo tan valioso y tan importante. Por eso estos temas, cada vez que nos hacen estas preguntas, pues se agrandan y se agrandan más y más. Y es cuando nosotros tenemos que saber un poquito de lo maravilloso que es la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos aprendiendo, nos damos cuenta cómo está constituido el ser humano. En Primera de Tesalonicenses 5:23, el ser humano tiene 3 partes en su mismo ser, y la palabra de Dios lo empieza a describir. Nosotros somos seres espirituales, nosotros seres humanos, y
Como somos seres espirituales, también tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y eso hace que nosotros, pues seamos lo que somos. Un ser que nos movemos prácticamente pues aquí en la tierra. Y en 1 Tesalonicenses 5:23, San Pablo empieza a hablarnos un poco acerca de esto. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Como la palabra de Dios le va enseñando a todos los congregantes, a todos los creyentes, que estamos compuestos algo tan valioso en nuestras vidas por el poder de Dios. Y volvemos a leer esta parte, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser pues somos nosotros, nada más que nuestro ser está constituido por 3 cosas, que es espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice, todo vuestro ser, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sea limpio, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí cuando despierta nuestra relación con Dios, cuando tenemos un poco de este conocimiento. Nosotros tenemos un espíritu humano con el cual fuimos creados o con el cual Dios nos ha dado. Tenemos un alma que es el centro de nuestras emociones y sentimientos y direcciones de nuestra vida. Y también tenemos un cuerpo, que es lo que vemos nosotros externamente, pues todo este cuerpo constituido pues desde la cabeza hasta los pies, pues es un cuerpo. Pero dentro de ese cuerpo existe un espíritu y existe un alma. Estos dos son algo que nosotros no vemos, pero están allá dentro de este cuerpo. Y como están dentro de este cuerpo, pues es como nosotros nos movemos. No le cambie, en un momento seguimos. Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Pues vamos a ir aprendiendo poco a poco en nuestra vida y esto es muy bonito porque de esa manera nos damos cuenta la importancia de relacionarnos más con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que tenemos que luchar a cada día porque hay algo con que vamos a luchar siempre, que es la naturaleza humana o la naturaleza carnal que se rebela contra la ley de Dios, a la obediencia hacia Dios, pero a través de la ayuda de la fe en el Señor Jesús y su Espíritu Santo creo que vamos a poder caminar cada día en su gracia y en su favor a fin de serle agradables. Mandando también saludos a nuestros amigos allá en Nayarit, muchas gracias. En Baja California Sur, gracias por sintonizarnos. A nuestros amigos como Yair Montes, Gaby B, Daniela Mejía, Esther Alfaro, Nadia Velázquez, muchísimas gracias por sintonizarnos. También a nuestros amigos ahí en la colonia La Esperanza, la señora Marta, Andrea, Marijó, Isabel, Alguero, todos ahí, muchas gracias por sintonizarnos. Un fuerte saludo ahí a la colonia La Esperanza y a nuestros amigos que están escuchándonos también y ponen ahí su bocina ahí en la colonia La Esperanza, pues que le sigan echando mucho esfuerzo, mucho valor y mucho entusiasmo en sus vidas y sobre todo pues que este mensaje llegue a cada día a nuestros corazones con el fin de acercarnos más a la palabra de Dios y a aprender a obedecerle para que podamos serle agradables a nuestro Dios. Y también mandando un saludo, claro que sí, a nuestros amigos también desde Irlanda que también se esfuerzan en sintonizarnos y poner ahí ahora sí que su programación conforme el horario. Pues también muchísimas gracias allá en Irlanda, también allá en Veracruz, muchas gracias a nuestros amigos ahí, a la señora Reinalda en el Estado de México con toda su familia. Muchísimas gracias, que Dios les siga bendiciendo y alentando y échenle muchas ganas toda esta familia Reinalda, muchas gracias y hay que echarle ganas en seguir hacia adelante. Sí, así es, hay que echarle muchísimas ganas y bueno, pues sobre todo también invitándolos a nuestro segundo aniversario para que también estén pendientes el 17 de agosto, que estaremos transmitiendo en vivo desde aquí, desde la comunidad de Atongo,
para todos ustedes. Ojalá puedan acompañarnos, sintonizarnos y pues también que se pasen un rato agradable escuchándonos, ¿verdad? Aquí a todos los que conformamos pues Click Radio. Para todos ustedes, como les comentaba, pues seguimos trabajando. Ahora sí que gracias a ustedes que pues nos siguen. Y pues bueno, como decía Conchita, eso nos da ánimo, nos da para adelante a seguir pues trabajando para todos ustedes. Y sobre todo, pues muchísimas gracias que estos programas sean de su agrado. Pues la verdad que en nuestra carne tenemos un muy grande enemigo, ¿verdad? Porque a veces llega el quehacer o ciertos argumentos en la mente y no nos dejan dedicar, ¿verdad? Ese tiempo tan valioso que es a la palabra de Dios. A veces llega esa pereza pues a veces a nuestras rodillas de doblarse y decirle muchas gracias, Dios mío, por este día, porque me das la vida, porque veo a mis seres queridos, a mis hijos, a mi esposo. A veces llega esa pereza, entonces pues sí tenemos allí un enemigo, ¿verdad? Y no yendo tan lejos, porque también sale uno a la calle y cualquiera pues le dice, le hace algún comentario de lo que a veces uno trata de escuchar, cosas buenas, porque a veces cuando escuchamos pues música del mundo o otras cosas que la verdad hablan pura perversidad, a veces nadie dice nada y hasta le suben más al volumen, pero tratamos de escuchar como las personas que ponen estas bocinas de grande beneficio y no falta quien diga algo, ¿verdad? Y como que pues baja el ánimo, pero amigos que han comprado sus bocinas pues y que han puesto sus bocinas no se desanimen, no se vayan a desanimar. Y al contrario, pues si ya compraron una bocina más grande, pues súbanle al volumen, pues que todos escuchen, porque a veces no tenemos ese valor de ir y compartirle a las personas lo que estamos escuchando. Entonces, de ese modo, ni siquiera vamos a caminar, solamente le vamos a compartir hasta el que ni pensábamos a lo mejor, se da cuenta que estamos escuchando cosas muy valiosas y muy buenas, que es pues la bendita palabra de Dios, y hay que echarle muchas ganas, esforzándonos y ser cada día más valientes. Claro que sí, el valor de esforzarnos y empezar a leer la palabra de Dios y poder conocer más su voluntad y su palabra en nuestras vidas. Pedirle a Dios que nos guíe y que nos ayude, eso es lo que tenemos que pedirle sobre todo. Y Él es misericordioso para guiarnos y enseñarnos el valor de su palabra. Mandando también saludos ahí en Querétaro, la señora Blandina también, que le está echando muchas ganas, que se esfuerza cada día. También un fuerte saludo a la señora Blandina con toda su familia y que claro que sí le echa muchas ganas a nuestros amigos ahí en la colonia Las Américas, el Señor Jesús con toda su familia. También muchísimas gracias y esto pues hace que sigamos hacia adelante. Cuando nosotros vamos aprendiendo la palabra de Dios, en realidad la ley de Dios es espiritual. Espiritual porque nos va enseñando cómo acercarnos a Dios y acercarnos a su conocimiento de Él para poder practicar la obediencia a través del cuerpo o de la obediencia que tenemos que manifestar en nuestra vida diaria. Quiero explicarles un poquito todo esto. Esto es muy amplio, pero en realidad no son tanto 3 leyes o 4 leyes espirituales. Cada persona puede ponerle un tema a lo que expone, pero en realidad toda la palabra de Dios es espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque se está relacionando con una obediencia hacia Dios del cielo desde nuestro interior. Desde nuestro interior empieza a salir el deseo de obedecer a Dios, o bien dentro de nuestro interior empieza a salir esa rebeldía, la cual hace que empecemos a desobedecer a Dios. Y cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios en nuestro interior, estamos aprendiendo a obedecer a Dios a través de nuestro espíritu, relacionándonos con Dios y obedeciendo a Dios en nuestro espíritu. Y aquello que se quiere rebelar contra Dios y que quiere hacer su voluntad, pues la empezamos a someter, a sujetar a través de la obediencia hacia Dios.
Por eso es importante saber que cuando queremos nosotros hacer el pecado, allá en nuestro interior hay algo que quiere hacer la maldad, aquello que está allá adentro de nosotros es un sentimiento adentro espiritualmente, pero está aquel sentir de querer hacer maldad y también está aquel sentir de hacer obediencia, en obediencia hacia Dios porque obedecemos a Dios dentro de nuestro interior, y cuando nosotros tenemos esa lucha dentro de nuestro interior y queremos empezar a hacer la maldad, pues empezamos a hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios dice que es la obediencia. Entonces esa es la lucha y esa es la vida cuando empieza a ser espiritual, una vida espiritual, porque entonces estamos obedeciendo a Dios ahí adentro, como en no hacer lo malo, y se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Si en nuestro interior decimos, pues voy a ir a maldecir, voy a ir a tomarme unas cervezas y a pegarle a fulano, pues dentro de nuestro interior desahogamos lo que sentimos en una manera de sacar aquello que a Dios no le agrada y se manifiesta a través de nuestro cuerpo, y entonces es ahí pues donde nosotros perdemos comunicación con Dios espiritualmente por causa de la desobediencia. Pero cuando obedecemos a Dios y rechazamos aquellos sentimientos que están ahí dentro de nosotros, trabajando dentro de nuestro interior, y nosotros los rechazamos porque sabemos que Dios está hablando a nuestra vida y Él nos enseña que le obedezcamos, y empezamos a obedecer a Dios, pues estamos obedeciendo a Dios en nuestro espíritu, y aquello que se quiere revelar pues empieza a someter a la obediencia a Dios, que es a través de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice pues no te emborraches, no te pelees, no digas maldiciones, no digas cosas malas. En ese momento la palabra de Dios se está cumpliendo espiritualmente en nuestras vidas, nos está dando dirección. Si nosotros lo obedecemos, pues tenemos una relación con Dios. Si nosotros la desobedecemos, pues prácticamente estamos dándonos cuenta que estamos haciendo lo que nosotros queremos. Entonces la palabra de Dios empieza a reflejarse como lo que es una palabra espiritual, en la cual nosotros podemos obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y es ahí donde entra la lucha, y es donde necesitamos el poder de Dios, al Espíritu Santo. Cuando leemos una porción en el libro del Evangelio de San Juan, por eso el ser humano está constituido de un espíritu, de un alma, son espirituales porque están dentro del cuerpo y no se ven, y está constituido nuestro ser también por un cuerpo. En este cuerpo habita esa alma que es nuestro yo, y el espíritu humano que está dentro de nosotros, que hace que nos relacionemos con Dios. Cuando empezamos a estudiar todo esto, hace que empecemos a ver lo grande que es Dios y también pues lo frágiles que somos nosotros, y es cuando decimos, por eso Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario y a resucitar para darnos vida. ¿Vida qué? Una vida espiritual, porque la vida espiritual se perdió o se cortó la comunicación espiritual en el huerto del Edén por causa del pecado. Y por causa del pecado empezó a sobresalir o a vivir más nuestro yo que una relación con Dios. Por eso desde el Génesis vemos que hubo tanta rebeldía, tanta desobediencia después de las generaciones de Adán y Eva, porque el hombre empezó a vivir para sí mismo. Pero en el huerto del Edén, cuando el hombre fue creado, vemos que tenían una relación con Dios. El alma de los seres que Dios creó de Adán y Eva no tenía el control sobre su espíritu, sino que el espíritu tenía control sobre el alma de Adán y Eva, y podía el hombre tener una relación espiritual con Dios y ver cómo controlaba el espíritu a los deseos del alma a través de una obediencia, y se manifestaba a través del cuerpo en una relación con Dios y en una obediencia con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán quiso comer del fruto prohibido, se elevó su yo. ¿Por qué? Porque ya no quiso obedecer a Dios, cuando Dios le dijo, de esto no comerás. Y cuando ellos desobedecieron y quisieron probar del árbol prohibido, se elevó su alma, su yo, satisfacieron su yo, y a través de esa desobediencia se perdió la comunicación espiritual o del espíritu que tenía el ser humano con Dios. Quiere decir que el espíritu en ese momento quedó incomunicado con Dios,
y lo que empezó a vivir más fue el alma. Y es por eso que entonces Dios decidió mandar esa ley, la ley de Dios o la ley que vemos en el Antiguo Testamento, para que el hombre volviera a relacionarse con Dios a través de la obediencia de la ley de Dios. Pero por causa del pecado, el ser humano no podía relacionarse con Dios por causa del pecado y tener una relación espiritual con Dios. Entonces Dios decide mandar a Jesucristo a la cruz del Calvario, dar su vida y resucitar, para que todo aquel que puede creer en el Señor Jesucristo a través de la fe pueda recibir nuevamente la vida en su espíritu y relacionarse con Dios, nuevamente el ser humano, con la fe en Jesucristo, y de esa manera nuevamente tener el control por el Espíritu Santo en el espíritu humano, y que el alma pues ya no satisfaga sus mismos deseos y se rebele contra Dios. Como que suena un poco curioso, pero es parte de un aprendizaje que todos y cada uno de nosotros vamos a ir aprendiendo. ¿Cómo es que cuando llega el Espíritu Santo, llega a nuestro espíritu para darnos vida y para que nosotros podamos empezar a luchar y a vencer con la ayuda del Espíritu Santo en nuestro espíritu los deseos que están en nuestra alma, que se rebelan contra Dios en una manera de desobediencia? Por eso la ley de Dios o la palabra de Dios es espiritual, que hace que nosotros podamos obedecer a Dios y bendecir a Dios. No le cambie, en un momento seguimos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos en estas bonitas preguntas que se nos hacen llegar. La importancia de aprender cada uno de nosotros a vivir para nuestro Dios. Mandando saludos a nuestros amigos en la Unión Americana. Alison, Alexis, un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Que Dios les siga bendiciendo y que puedan estar disfrutando estas bonitas vacaciones en compañía de toda su familia. Échenle muchas ganas. Gracias por darnos parte de su valioso tiempo. Y que Dios siga bendiciendo sus corazones en nuestros amigos de la Unión Americana. También ahí en San Juan del Río, al señor Timoteo con toda su familia, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y yéndonos allá en Guanajuato, en Celaya, y parte de acá en Doctor Mora, también muchas gracias a la señora Gaby, la señora Blanca, el señor Everardo, señor Esteban, todas esas familias que se reúnen para... Que Dios les siga bendiciendo. Lo mismo por la señora Tomasita, la señora Graciela, Ana Belén, Almendra. Gracias por sintonizarnos y que le echen muchas ganas. El valor de empezar a leer la palabra de Dios pues va a hablar a nuestro espíritu. ¿Por qué a nuestro espíritu? Porque la palabra de Dios va dirigiendo a lo que es la obediencia que Dios quiere en nuestras vidas desde el principio, como lo hubo, y que ahora pues esa obediencia tiene que existir día a día a través de su palabra. ¿Cómo sabemos que todo esto que Dios nos ha dejado es tan importante para nosotros? Pues a través de la misma lectura. Cuando empezamos a leer esta palabra que es espiritual, que es la palabra de Dios, va a hablar a lo más profundo que está allá dentro de nosotros, a nuestro espíritu. Y cuando eso habla a nuestro espíritu, pues reconocemos al Dios del cielo y conocemos lo que Él hizo por amor a nosotros, y queremos entonces aprender a obedecerle desde lo interior, y que ya no se haga nuestra voluntad sino la de Dios. Y ese es cuando empezamos a obedecer a Dios en el trabajo, en la casa y donde quiera que andamos, pues queremos aprender a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos relacionando con Dios conforme a lo que su palabra nos está enseñando. Por eso esa palabra que Él nos ha dejado pues es espiritual en su totalidad, que queremos ir aprendiendo más, pues parte de nuestro día a día, y que Dios nos enseña que pues Él vino a dar su vida, que nos enseña que Él mandó a Jesucristo a dar su vida para que nosotros, creyendo en Él, tengamos una relación con Dios, y que en su Espíritu Santo nosotros nuevamente podamos obedecer a nuestro Señor Jesús, obedecer a Dios y vivir para Dios. Ese es
la vida espiritual a la cual Dios nos ha llamado en obediencia hacia Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, pues estamos practicando prácticamente una desobediencia que refleja nuestra falta de interés hacia Dios, nuestra falta de responsabilidad hacia Dios, y que se está haciendo no lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Por eso no es de ir a la iglesia solamente el domingo, porque el día domingo hacemos lo que Dios quiere y el lunes y toda la semana pues prácticamente hacemos lo que nosotros queremos, porque cuando tenemos que frenar la boca, a morder la lengua por no decir palabras, o pisarnos el pie para no ir a lugares de maldad, pues en ese momento, en vez de hacer ese tipo de acciones, estamos desobedeciendo y entonces estamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Entonces se pierde una vida espiritual y es cuando perdemos la relación con Dios. Por eso, el saber que existen leyes espirituales, pues no es específicamente una, sino es un diario vivir en obediencia a Dios, como ahorita lo vamos a ver, en una vida espiritual que tenemos que aprender a practicar todos nosotros. Cuando nos damos cuenta, ahora ¿para quién vivimos? Pues que es para el Dios del cielo, no para nosotros mismos. Esa es la gran diferencia que nos está enseñando la palabra de Dios, que Dios no es una religión, o Jesucristo no es una religión, sino una relación con Dios que te lleva a la obediencia, que te lleva a la responsabilidad, a un gusto por obedecer a Dios conforme a su palabra. Y pues esto es muy bonito porque lo vamos aprendiendo más y más en las Sagradas Escrituras. Y queremos mandar también un saludo, porque si no se me pasa, también, que es tan importante, a toda la familia Rivera, también ahí en Querétaro. Gracias por sintonizarnos. A Willy, toda su familia que están ahí reunidos, pues muchas gracias. Sí, saluditos a toda la gente que esté en sintonía, que ya es bastante, gracias a Dios, gracias a ustedes. Y pues bien, como lo dice Leo, yo creo que a veces nos desconectamos de esa relación con Dios porque pues a lo mejor ni lo hemos conocido bien en realidad y por eso se nos hace tan fácil. Creo que cuando uno ya está bien relacionado, yo creo que es difícil ya dejar de tener esa relación, ¿no? Por lo bueno que es. A veces nosotros pensamos que, o le hacemos más caso a la gente de decir, bueno, pero si soy malo, y de repente me ven que ya voy a la iglesia, o esto, como que ya vamos pensando en el qué dirá la gente, y pues creo que nos preocupamos más el que nos vean que ya nos estamos acercando nuevamente a que digan, venía y ya no viene, ¿no? Entonces, qué mejor tener esa opción de perdón, ¿verdad? De volvernos a relacionar con Él. Hay tantas y tantas cosas, solo que a nosotros se nos da más fácil lo malo. Y es ahí donde como que nos vamos acostumbrando a llevar una vida ya, pues no con la relación que debemos de tener con Dios, sino que nos vamos acostumbrando a una vida de decir, bueno, pues si voy, pues como que todavía ni soy tan bueno, mejor ya ni voy. Y nos vamos alejando cada día más pensando que es lo mejor o pensando en lo que diga la gente. Entonces yo creo que nunca es tarde para volver a reaccionar, a reconocer que Dios existe y nos está esperando siempre, pero siempre y cuando también nosotros queramos seguirlo y tener esa responsabilidad de seguirlo, con esa relación de no romperla cuando se nos dé la gana, cuando diga ya no me gustó esto, ahora hago lo que yo quiera y pues como que no me gustó, entonces le sigo mejor así. Es algo bien interesante y muy importante el tener esa responsabilidad y esa responsabilidad que nos hace un bien. A veces optamos por lo malo y después nos estamos quejando de las consecuencias. Todo tiene consecuencia, bueno o malo, y qué mejor que sea buena. Pues sí, claro que sí, está muy bueno los comentarios, pero también queremos aquí sus amigos de Click Radio, queremos mandar un saludo al señor Celestino allá en la comunidad de La Estacada, con todas las personas que le hacen ahí compañía y la verdad pues es un privilegio saber que están ahí atentos a estas palabras y pues nos da mucho gusto que para eso, ¿verdad? Haya a veces una dedicación de reunirse,
de juntarse, de escuchar estas buenas palabras que es la palabra de Dios. Y la verdad sí, pues como dice Sara, a veces luchamos con nuestra carne pensando en el qué dirán, pero Dios, que es grande en su amor, cuando ve tu corazón que lo tomas con sinceridad y en serio y para toda tu vida, pues Dios te da esas fuerzas, esa necesidad de buscarle siempre. Y nada de que porque te llegó una visita, tu hermano, tu tío, tu compadre o quien sea, si tú ya vas de camino y no por eso le dices, ya iba a tal parte a escuchar la palabra de Dios, pero bueno, ya, qué bueno que viniste. No, eso no te detenga. Si llegó tu hermana, pues dile, mira, como ya me voy a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pues te invito, si gustas, pues vamos, y si no, pues te espero en otra ocasión, porque en este momento yo me voy a esta reunión, y tú sabes en tu vida que es más importante para ti ir a tomar ese alimento que te hace falta porque es para tu vida espiritual, que ahora sí que la visita de tu hermano, de tu hermana, de tu mamá, pues sí, es muy bueno tener ese tipo de visitas, pero pues si ya vamos esa es la necesidad de nuestro corazón ese día, pues que nada nos detenga. Y si no gustan ir con nosotros, pues ni modo. Ahora sí que en ese momento, ¿verdad? Estamos dejando como nos compartía la otra vez Leo, el que no dejara el padre o madre o hijos por causa de la palabra. En ese momento pues les estamos dando una cortadita, ¿verdad? Pero pues es por algo muy bueno y ojalá que nos acompañen, y si no, pues qué tristeza, pero pues vamos a tratar de compartirles también. Y pues Dios nos da esas fuerzas cuando ve la seriedad en nuestro corazón, pues de seguir y que nada nos detenga. El valor de la palabra de Dios es tan importante que hace que nosotros podamos despertar en nuestro día a día. La palabra de Dios es tan importante que se tiene que leer, tenemos que leerla nosotros, y cuando se nos da esta palabra, pues nos la puedan leer tal y como está, porque solamente de esa manera conocemos ahora sí que todo el contenido y de todo lo que necesitamos para nuestra relación con Dios en una vida espiritual. Por eso nos decían cuáles son las 3 leyes espirituales que marca la Biblia. En realidad, cuando uno quiere encontrar 3 o 4 leyes o más, pues a lo mejor para nuestro punto de vista son las más importantes, pero en realidad toda la palabra de Dios es tan importante que hace que nos relacionamos con Dios en una vida espiritual diaria y continua. El conocer lo que era el hombre, lo que es el hombre y lo que será el futuro del hombre también es importante conocerlo, porque nuevamente vemos que el hombre tenía una relación con Dios, se rompe la relación con Dios por causa del pecado, el hombre empieza a vivir en pecado, y entonces el Dios del cielo manda a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que el hombre ya no viva en pecado, sino que viva para Dios. En realidad, tener el conocimiento y el contenido claro en nuestro corazón y en nuestra vida, pues despierta una responsabilidad y una relación con Dios, porque a veces pensamos que Jesucristo, como ya murió por nosotros en una cruz, pues nosotros no tenemos nada que hacer. En realidad tenemos una responsabilidad de obedecer a Dios entregándole nuestras vidas, pero parece ser que se ve lo contrario en nuestra sociedad y en el mundo, porque a veces pues estamos desobedeciendo a Dios o desobedecemos a Dios en nuestra totalidad de nuestra vida, y eso no es agradable. El Señor Jesús murió en una cruz por nuestros pecados para perdonarnos y darnos vida. Claro que sí, pero saber que Él murió para que ahora nosotros ya no vivamos para la misma vida de pecado, porque entonces estaríamos menospreciando realmente lo que Él hizo por nosotros. Cuando le decimos, tú moriste por nosotros en una cruz, por nuestros pecados, y te pedimos perdón, ¿qué estamos reconociendo? Su sacrificio. Y lo que queremos hacer es ya no hacer el pecado o hacer nuestra voluntad. Por eso es cuando nosotros debemos de decirle a Dios que llene nuestros corazones, que entre en nuestras vidas, y nosotros saber que ahora estamos viviendo para el Señor Jesucristo,
porque le hemos entregado nuestra vida. Parece que la gente le entrega su vida, pero para vivir de nuevo en la misma maldad. Ese es un error en el cual no tenemos que caer. Si Él murió por nuestros pecados, es para que nosotros no vivamos también en nuestros pecados, sino en el perdón de Dios y en la libertad de nuestro Señor Jesucristo. El comprender todo esto hace que sepamos valorar que nuestra vida es tan importante para el Dios del cielo, y entonces podemos aceptar lo que Él hizo por nosotros. Por eso darle el nombre de 4 o 3 leyes espirituales, ese es el término de cada persona que le puede dar un valor a lo que está leyendo, pero en realidad es un valor tan importante todo lo que muestra la palabra de Dios, y todo lo que leemos se convierte en una ley espiritual en nuestras vidas que hace que vivamos para Dios. Todo lo que es en la palabra de Dios. Pues no le cambien, un momento seguimos. Gracias por seguir con nosotros. Queremos mandar el teléfono de WhatsApp aquí. Pueden anotarlo y mandar sus mensajes, sus comentarios. Es 44 28 10 69 86, donde pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios. Y el teléfono en cabina es 44 22 05 97 17. Pues aquí estamos esperando cada una de sus preguntas, comentarios. Muchísimas gracias por comunicarse aquí a Click Radio en Atongo, el Marqués, Querétaro. Mandando saludos a todos aquellos que nos están escuchando, sintonizando en diferentes partes de la República y más allá de nuestras fronteras. Muchísimas gracias desde Querétaro en Atongo, el Marqués. Muchas gracias por sintonizarnos, y claro que sí, seguir adelante y esforzándonos y echarle ganas en lo que Dios nos ha dado y nos ha concedido. Mandando saludos también a Yadira Palomares. Muchas gracias por sintonizarnos. Y pues esto hace que le echemos muchas ganas cada uno de nosotros en todo tiempo. Queremos seguir leyendo parte de estas bonitas palabras. En realidad la palabra de Dios es espiritual en su totalidad. Todo lo que hacemos es ahora espiritualmente porque nos empezamos a relacionar con Dios. Y hay una palabra en el Evangelio de Juan 6:63. De hecho, en aquel tiempo Jesús recorría las ciudades, aldeas, y llevaba esta palabra. Muchos la escuchaban y otros no. Y para oír al Señor, pues necesitamos ese oído en nuestro espíritu para seguir oyéndolo todos los días. Oyéndolo quiere decir que pues estamos aprendiendo a seguirle y a obedecerle, porque muchas veces podemos estar en un lugar o en una iglesia, pero no oímos, nos salimos y como si no hubiésemos recibido nada. Entonces tenemos que aprender a oír a Dios para que nuestra vida se convierta en una vida espiritual relacionada con nuestro Dios, y poder obedecerle bajo la gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando nos damos cuenta que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, pues ahí vemos que Dios viene a nuestro espíritu, que el Señor Jesús viene a nuestro espíritu para poder nosotros caminar espiritualmente, y para que esa alma que es nuestro yo y que muchas veces se quiere revelar en ese exceso de desobediencia, tenga un control bajo el Espíritu Santo que guía nuestras vidas y también empieza a guiar pues nuestra naturaleza pecaminosa ahora en obediencia al Señor Jesús. Lo que ninguna religión puede hacer para obedecer a Dios, lo hace el Señor Jesucristo en nuestros corazones para obedecer a Dios. Y esa es la gran diferencia de tener al Señor Jesús en el corazón, porque eso hace que tú obedezcas a Dios en su totalidad, en la palabra de Dios, y comprendas el valor y la fuerza que Él te da para obedecerle, y que cuando tú ves el pecado, lo ves, pero ya no te inclinas a Él, porque hay una fuerza tan grande que ningún hombre te puede dar, sino el Hijo de Dios en su Espíritu Santo, para obedecerle y poder vencer cada día con la ayuda de Dios el pecado. No de una religión, no de un esfuerzo humano, sino el poder del Espíritu Santo. Por eso se llama el poder del Espíritu Santo, que te ayuda a guiar y a dirigir tu vida
en obediencia. Cuando comprendes esto, te das cuenta que tu dependencia ahora es totalmente y debe de ser totalmente en Dios. Nuestras fuerzas no pueden cambiarnos, nuestras fuerzas no pueden ayudarnos a vencer el mal si Jesucristo no está en nuestras vidas o somos guiados por Él. Por eso, la palabra de Dios es la gran bendición que nosotros tenemos para dirigir nuestras vidas. Y en este Evangelio de San Juan 6:63 habla algo muy importante. Y Jesús le dice así a todas las gentes: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El poder empezar a leer la palabra de Dios y inclinarnos hacia su palabra es la manera en que tú vas a sentir la vida misma de Dios dentro de ti para poder seguir adelante y poder vivir para Dios en una vida espiritual de obediencia, porque Él está en ti y la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios le va a dar vida a lo que está allá adentro. Es como la planta cuando está siendo regada. Es tan sencillo saberlo que si no alimentamos con agua la planta, es obvio que la planta se va a secar. Lo mismo es en nuestras vidas. La palabra de Dios para nuestro espíritu es vida. Y si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, no vamos a recibir la vida. Y cuando esa vida está en nosotros, pues nos damos cuenta que nadie nos puede dar la alegría y la satisfacción dentro de nuestro interior, sino la palabra de Dios. Por eso es donde encontramos la paz en medio de las tormentas. Por eso encontramos la esperanza en medio de las dificultades. Por eso empezamos a tener fe donde no hay nada, porque es la palabra de Dios encargada de dar un fruto dentro de nuestro interior para caminar espiritualmente agradable a los ojos de Dios. Por eso esta palabra nos dice que lo que Él nos ha dado es espíritu y es vida. La palabra que Él nos ha dado es espíritu y es vida. La palabra de Dios en su totalidad es espiritual y es vida para cada uno de nosotros. Por eso la importancia de empezar a inclinarnos hacia ella. Cuando nosotros podemos ponerle algún tema y solamente sacar 3 leyes o 4 leyes espirituales, bueno, son las que nosotros así vemos, pero en realidad toda la palabra de Dios es espiritual porque nos está relacionando cada día con nuestro Dios. Cuando desobedecemos, pues nos damos cuenta que ahí está la rebeldía que tiene que ser sometida a la obediencia de la palabra de Dios. Es ahí donde necesitamos el poder de Dios, la gracia del Espíritu Santo, para poder vencer aquello que está en nosotros que se quiere rebelar contra Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando fue tentado en las 3 esferas o áreas de su ser, que fue el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso Él tuvo esas 3 tentaciones tan profundas, tan recalcadas en la Escritura, porque el Señor Jesucristo fue tentado como lo fue tentado el hombre en la creación. Fue tentado su espíritu, su alma y su cuerpo. Lo mismo el Señor Jesucristo fue tentado en estas 3 áreas o esferas de su vida, y vemos de qué manera Él superó y triunfó aquellas tentaciones, porque ahí nos estaba enseñando la obediencia hacia Dios espiritualmente. Por eso nosotros cuando estamos obedeciendo a Dios, lo obedecemos espiritualmente y empezamos a triunfar sobre aquella rebeldía y desobediencia que hace que nosotros perdamos comunión con Dios a través de la desobediencia. Por eso la fuerza y la bendición viene de Dios para poder rechazar la maldad, el pecado o los deleites y saber que ahora vivimos para el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no vivió para lo que se le antojaba, vivió para aquel que lo envió, para el Padre. El valor de pedirle su bendición para nosotros obedecer a aquel
que murió por nosotros y que resucitó por nosotros. En una carta que dirige San Pablo a los romanos, nos enseña acerca de nuestra vida cotidiana o nuestra relación espiritual. Muchas veces nada más nos acordamos de Dios el día domingo porque estamos en un lugar, llámese de 4 paredes, y ahí pensamos que ahí es donde cumplimos la ley de Dios y la vida espiritual ahí está, pero no es así. La vida espiritual es desde que te levantas hasta que anochece. Y dice así, en Romanos 12:1, acerca de una vida espiritual que nos enseña a aprender a vivir cada día para nuestro Dios. Por eso, si nosotros no leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la primera comunión o el bautizo o la confirmación, pues como que si no hubiese ningún fruto. ¿A poco eso es lo que se tiene que hacer o cumplir? Y nuestra vida triste, decepcionada, hasta desesperada y sin aliento, y decimos, pues si yo ya recibí a Dios o yo ya hice aquello, ¿y por qué sentimos aquella soledad y aquella insatisfacción de nuestra misma vida? Porque nunca ha habido un seguimiento en nosotros en una relación de valor y de responsabilidad con el Dios del cielo. Muchas veces nos dicen, pues ya recibiste al Señor Jesús o ya recibiste a Jesús y pues ahí queda todo. Eso no es así. El recibir a Jesús es el principio de la eternidad y de la vivencia que tenemos que vivir para nuestro Señor Jesús y nuestro Salvador. Parece que recibimos al Señor Jesús y vivimos para nuestros deleites. Ese es el error que tenemos que tener claro en nuestras vidas, porque es una vida espiritual, no una vida de maldad y de satisfacción propia, sino una vida de importancia hacia Dios. Por eso es triste que a veces, ahora sí que la gente celebra un acto como este espiritualmente o eclesiásticamente, y que en la misma vida pues ya la gente se está peleando cuando fue una confirmación, un bautizo o una presentación. Ya a las 3 horas la gente se está peleando en el honor de aquella persona, de aquella fiesta, o ya están tristemente perdidos el conocimiento porque unos se pasaron de copas y están perdiendo el verdadero sentido de lo que es vivir para el Señor Jesús. Y eso sucede y nos muestra la tristeza de nuestra falta de interés y de valor hacia una vida espiritual con Dios. Entonces, ¿de qué sirve a veces tener un conocimiento si no hay una relación espiritual con Dios? Por eso, la vida es espiritual, quiere decir relacionarnos con Dios y que efectivamente hay un mundo espiritual donde se mueve la maldad que quiere hacernos caer de la relación que tenemos con Dios a través de las tentaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues acercarnos más a la fuente de vida que es la palabra de Dios o nuestro Señor Jesucristo. Ese es un mundo espiritual en el cual nosotros nos empezamos a mover por fe. Entonces en Romanos 12:1 habla esto, la palabra de Dios fue hecha y dejada para darnos dirección. Vuelvo a lo mismo, la palabra de Dios no fue dejada para adornar el rincón de la casa o una casa con una Biblia de 2,000, 3,000 o 5,000 pesos o con letras de oro. Si su contenido no ha entrado en nuestros corazones, pues aquella palabra que va a dar vida a nuestro espíritu, si no la leemos, pues prácticamente nuestra vida está seca y no experimentamos la relación con Dios, sino una desobediencia que trae como consecuencia decepción, cada día más hundimiento y más desesperación y tristeza en nuestra vida y en nuestro interior, y a veces no tenemos ni fe ni esperanza, porque aquello que tenía que cumplirse en vida para nuestro espíritu, pues totalmente es todo lo contrario, porque no la leemos o no nos relacionamos con ella. Y en Romanos 12:1 vamos a leer, dice así San Pablo a los romanos, a los que habían creído en estas palabras, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestra renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No le cambien, en un momento seguimos.
¿Ya paraste de matar zancudos? Muchas gracias por seguir con nosotros. Es tan interesante todo esto porque pues, nos relaciona más con Dios, con su palabra, que en realidad a veces queremos vivir para nosotros y nos alejamos de Dios. Quiero mandar un saludo allá a nuestros amigos en la pradera también. Muchas gracias por sintonizarnos. A Esther, un fuerte saludo. A Brenda y a Andrea, que nos están sintonizando en la pradera. También un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les siga bendiciendo. Ahí en la colonia Los Héroes también. Muchas gracias a todos ustedes ahí en la colonia Los Héroes. Gracias por sintonizarnos y que la palabra de Dios sea la fuerza que necesitamos y que podamos valorarla en nuestra vida diaria. Cuando leemos entonces esta palabra, pues hace que nosotros nos veamos y es donde le pedimos a Dios fuerza y que la obediencia empieza a nacer dentro de nuestro espíritu y que se va manifestando también en nuestra alma, que son nuestros sentimientos, nuestras emociones, pues empiezan a inclinarse más hacia Dios. Y cada día esas emociones y esos sentimientos que surgen dentro de nuestra alma, pues dirigidos por Dios en nuestro espíritu, pues están haciendo visibles más y más a tal grado que pues que ya no estamos haciendo lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque es ahí donde estamos valorando una vida espiritual a la cual Dios nos ha llamado y Dios nos comparte con nosotros a través del sacrificio de Jesucristo. Y conocer ahora sí que unas leyes espirituales en especial, esta y esta, pues creo que en realidad no son 4, son totalmente todas, pero en todas se hace una sola. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde se resume toda esa ley espiritual. Y si amas a Dios, es obvio que vas a aprender a querer, a amarle desde que te levantas hasta que anochece, y que no vas a querer ofenderle. Por eso Dios nos dé fuerza y nos ayude, porque a la persona que amamos o queremos, pues nunca queremos ofenderle ni dañarle, sino más bien apreciarle, guiarle y amarle en todo tiempo. Aunque a veces los hijos dicen, pues mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, pero en realidad es un amor en el cual nosotros manifestamos todo aquello para darles una formación y un crecimiento en sus vidas. Entonces no es para dañarlos, y eso es algo que necesitamos todos nosotros, pues no olvidarnos del amor de Dios, porque pues tristemente ese amor se pierde y vemos que en las familias, en vez de fortalecerse y recrearse, pues se destruyen a tal grado que en las familias el hijo se surte al padre y el padre al hijo y la mamá a la hija, ¿no? Una pelea terrible, y es donde no estamos reflejando una vida espiritual, sino una vida desagradable y una vida que no depende de Dios, sino de los puños y de uno mismo. ¿Y dónde está aquello que un día hicimos, primera comunión, bautizo o confirmación, si en realidad no existe una formación? Y no es de que uno vaya a la iglesia un día y si no hay una relación con Dios, pues entonces se pierde una vida espiritual a la cual tenemos que tener todos y cada uno. Volvemos de nuevo a la palabra de Dios, que dice que las palabras que Jesús habló son espíritu y son vida, y efectivamente lo que Él nos da y lo que estamos leyendo a diario pues empieza a darnos vida, pero si no la leemos pues no tenemos la vida, ¿no? Empezamos a entristecernos. Por eso lo que dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cómo se manifiesta ese sacrificio? Quiere decir, Dios mío, te damos nuestros cuerpos que están vivos, en un sacrificio vivo. Dice nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. ¿Y cómo se tienen que manifestar nuestros cuerpos a Dios? Pues agradables a Dios, que es vuestro culto o vuestra manera de adoración racional, quiere decir con entendimiento. ¿Quiénes de nosotros entendemos dar un sacrificio? Yo creo que la persona cuando va a la iglesia y lleva unas flores, pues va a llevar las flores como sacrificio, las más bonitas y las más caras, si tiene dinero.
Y si lleva un sacrificio, por lo más sencillo que éste lo lleve, lo lleva de lo mejor. Yo creo que los tamales va a llevar los que están mejor cocidos y los más sabrosos, aunque todos están buenos, pero va a escoger de entre los más buenos y los más bonitos, pues los que sobresalen. Está presentando un sacrificio, una ofrenda a algo o a alguien. Y en realidad lo que nosotros nos está enseñando la palabra de Dios es que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios. O sea, nuestros cuerpos tienen un valor ante Dios, pero cuando nuestro cuerpo lo llenamos de alcohol, lo llenamos de tatuajes, lo llenamos de marihuana o lo llenamos de rebeldía y desobediencia, pues ¿qué sacrificio le estás presentando al Dios del cielo o a Dios? ¿Qué sacrificio le estás presentando de tu cuerpo? Entonces San Pablo nos está enseñando ahí el valor de una vida espiritual relacionada en una obediencia hacia Dios y cómo tiene que ser esta de continuo. Por eso la importancia de tener la palabra de Dios en nuestros corazones, a Jesucristo en nuestras vidas y saber que Jesucristo es lo más valioso para nosotros. Por eso dice: presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o nuestra manera de adoración, tal en un entendimiento claro. Por eso dice vuestro culto racional. Es culto, lo entendemos cuando vamos a cantar, a leer la palabra de Dios, dedicados a Dios. Eso es vuestro culto racional. Luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Volvemos a una renovación que no es de 4 días, sino de 3 días. Por eso yo me quedo asombrado de la gente que se va a retiros, pero en realidad después regresa de los retiros y vuelve a las mismas andadas. No ha entendido que es una relación que debe durar todos los días. Muchos lo hacen nomás por diversión y pachanga, ¿no? Ahora sí que hay que saber lo que la palabra de Dios nos dice, que tenemos que tener la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que lo que está malo pues tiene que renovarse, y lo que ya está ahí bueno pues tiene que seguir renovándose para dar una mejor respuesta, un mejor resultado, un mejor trabajo, y es una renovación que tenemos que tener, como dice las Sagradas Escrituras, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo nos renovamos? Pues a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que hace en la mente y en el interior del ser de la persona. Entonces la persona ya sabe que no se tiene que esconder de los hombres, sino que tiene que aprender a vivir para Dios. Y cuando vive para Dios, pues ya no se esconde de nadie. Ahora se da cuenta que la vida espiritual no nace de una iglesia el día domingo, sino que nace de todos los días que nos levantamos en poder agradarle a Dios, desde que amanece hasta que anochece. Ese día, el que sigue y el que sigue, y que ahora su cuerpo se tiene que presentar agradable a Dios. Por eso tenemos que saber cómo nos presentamos para Dios. A veces llevamos de ofrenda, a lo mejor a la iglesia llevamos el mejor vestido, los mejores guajolotes, las mejores cosas, como que queremos agradar a Dios supuestamente, pero ¿qué de nuestros cuerpos? ¿Qué de nuestra vida? A eso se refiere, que ahora Dios quiere que nuestros cuerpos o nuestro diario vivir sea agradable a Dios. Entonces es cuando nos decimos, pues si he pecado o he desobedecido a Dios, pues ¿de qué me sirve llevar las mejores flores, los mejores pollos, los mejores huevos como sacrificio a Dios si mi vida está sucia? Entonces te das cuenta que estás perdiendo totalmente la dirección, y es cuando dices, pues Dios mío, perdóname, mejor ayúdame a vivir bien para ti. Y es obvio que lo que yo te ofrezca pues va a ser agradable, pero más que agradable la ofrenda de las flores o de lo que sea, es tu cuerpo cada día. Pues la verdad es que a veces no hay responsabilidad, y son costumbres las que a veces hemos tomado, porque pues es una religión, y a veces lo hacemos como costumbre porque ya es la religión que me inculcaron mis padres.
sin ninguna responsabilidad, sin conocimiento de lo que dice las Sagradas Escrituras. Lo tomamos así a la ligera como una religión y hacemos costumbres de lo que hace otro. Si aquel toma el día del bautizo, pues también nosotros hacemos igual, pero sin ninguna responsabilidad porque no estamos dedicando nada que sea agradable a Dios en ese acto. Solamente estamos siguiendo una tradición, una costumbre y aprendiendo y dejando lo mismo a nuestros hijos, porque a veces uno con orgullo dice, son esa religión, esas costumbres me dejaron mis padres, y a veces nuestros padres, pues la verdad nos dejan muchas malas costumbres, cosas que vemos de sus comportamientos y las tomamos con un orgullo, pero pues son puro perjuicio para nuestra vida espiritual. Y es por eso como la palabra de Dios nos dice acerca de estas leyes espirituales, que son muchas o son muy amplias, y se resume en esto. En realidad dice así, porque en Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y como lo dice el Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, quiere decir con todo tu ser. En realidad estás amando a Dios, aceptas lo que Dios dice en su palabra, lo que es a su Hijo, y ya no hay más, porque el recibir lo que es al Hijo de Dios en tu corazón, pues ya no necesitas otra cosa. Estás amando a Dios y lo que Él ha dicho y lo que Él ha dejado a través de su palabra. Y esto se resume también en esto, como dice, y en esto se resume toda esa sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es esa ley espiritual diaria a la cual nosotros pues nos relacionamos día a día, que todo lo que ocurre pues va en nuestra vida aprendiendo uno a obedecer a Dios, y que todas las leyes que hay pues se resumen en todo ello. Y es obvio que la palabra de Dios pues nos va dando luz de algunos detalles, de algunas deficiencias en nuestra vida, para que nosotros podamos corregirlas. ¿Bajo qué? Pues Dios mío, ayúdame y ayúdame. Es ahí donde echamos a andar nuestra fe y nuestra fortaleza a través de la palabra de Dios. El poder aceptar la voluntad de Dios a través de su Hijo Jesucristo, pues a quien el Hijo obedeció estando en la tierra. Por eso es muy bonito toda la palabra de Dios, y el aprendizaje de ella pues nos lleva a una formación, a un crecimiento diario. Por eso 3 leyes espirituales, 4 leyes o 10 son partes de alguna persona que para él le parecieron importantes, pero en realidad no es meramente 3 o 4 o 10, sino en su totalidad saber el amor de Dios a través de Jesucristo, y en nuestro prójimo ver cumplida la obra de Dios en nuestra vida, en nuestro día a día, bajo su santo y bendito Espíritu, y saber que estamos constituidos en un espíritu, en un alma y un cuerpo, los cuales le pertenecen a Dios. El espíritu, el alma y el cuerpo pues le pertenecen a Dios porque Él nos lo dio, y por eso Él murió en la cruz del Calvario, por nuestro espíritu, por nuestra alma y nuestro cuerpo, para darnos una vida en su totalidad y un día poder estar con Dios por la eternidad. Entonces todo esto es lo que la palabra de Dios nos va enseñando, y que se lucha, y que hay tentaciones y momentos difíciles, los hay, pero para ello pues tenemos que clamarle a Dios y decirle: pues Dios, ayúdanos, porque todavía somos débiles, hay cosas que no podemos vencer, ayúdanos a dejar esto, a dejar lo otro. Ahí es cuando Dios empieza a ver nuestra necesidad y empieza a ver que pues le necesitamos, y es cuando Él nos manda a la ayuda. Y eso hace que nosotros despertemos y empecemos a leer su palabra. Por eso toda esta programación, dudas y todo lo que tienen, pues las hagan llegar aquí a cabina, al teléfono de WhatsApp, y claro que sí, pues con gusto. Lo importante es relacionarnos con Dios a través de su palabra, en el esfuerzo y en el valor que hay en nuestros corazones de obedecerle. No le cambie, en un momento seguimos. Sí, estamos bien.
el valor de pedirle su bendición para nosotros obedecer a aquel que murió por nosotros y que resucitó por nosotros. En una carta que dirige San Pablo a los romanos, nos enseña acerca de nuestra vida cotidiana o nuestra relación espiritual. Muchas veces nada más nos acordamos de Dios el día domingo porque estamos en un lugar, llámese de 4 paredes, y ahí pensamos que ahí es donde cumplimos la ley de Dios y la vida espiritual ahí está, pero no es así. La vida espiritual es desde que te levantas hasta que anochece. Y dice así, en Romanos 12:1, acerca de una vida espiritual que nos enseña a aprender a vivir cada día para nuestro Dios. Por eso, si nosotros no leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la primera comunión o el bautizo o la confirmación, pues como que si no hubiese ningún fruto. ¿A poco eso es lo que se tiene que hacer o cumplir? Y nuestra vida triste, decepcionada, hasta desesperada y sin aliento. Y decimos, pues si yo ya recibí a Dios o yo ya hice aquello, ¿y por qué sentimos aquella soledad y aquella insatisfacción de nuestra misma vida? Porque nunca ha habido un seguimiento en nosotros en una relación de valor y de responsabilidad con el Dios del cielo. Muchas veces nos dicen, pues ya recibiste al Señor Jesús o ya recibiste a Jesús y pues ahí queda todo. Eso no es así. El recibir a Jesús es el principio de la eternidad y de la vivencia que tenemos que vivir para nuestro Señor Jesús y nuestro Salvador. Parece que recibimos al Señor Jesús y vivimos para nuestros deleites. Ese es el error que tenemos que tener claro en nuestras vidas, porque es una vida espiritual, no una vida de maldad y de satisfacción propia, sino una vida de importancia hacia Dios. Por eso es triste que a veces, ahora sí que la gente celebra un acto como este espiritualmente o eclesiásticamente, y que en la misma vida pues ya la gente se está peleando cuando fue una confirmación, un bautizo o una presentación. Ya a las 3 horas la gente se está peleando en el honor de aquella persona, de aquella fiesta, o ya están tristemente perdidos el conocimiento porque unos se pasaron de copas y están perdiendo el verdadero sentido de lo que es vivir para el Señor Jesús. Y eso sucede y nos muestra la tristeza de nuestra falta de interés y de valor hacia una vida espiritual con Dios. Entonces, ¿de qué sirve a veces tener un conocimiento si no hay una relación espiritual con Dios? Por eso, la vida es espiritual, quiere decir relacionarnos con Dios y que efectivamente hay un mundo espiritual donde se mueve la maldad que quiere hacernos caer de la relación que tenemos con Dios a través de las tentaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues acercarnos más a la fuente de vida que es la palabra de Dios o nuestro Señor Jesucristo. Ese es un mundo espiritual en el cual nosotros nos empezamos a mover por fe. Entonces en Romanos 12:1 habla esto: la palabra de Dios fue hecha y dejada para darnos dirección. Vuelvo a lo mismo, la palabra de Dios no fue dejada para adornar el rincón de la casa o una casa con una Biblia de 2,000, 3,000 o 5,000 pesos o con letras de oro. Si su contenido no ha entrado en nuestros corazones, pues aquella palabra que va a dar vida a nuestro espíritu, si no la leemos, pues prácticamente nuestra vida está seca y no experimentamos la relación con Dios, sino una desobediencia que trae como consecuencia decepción, cada día más hundimiento y más desesperación y tristeza en nuestra vida y en nuestro interior, y a veces no tenemos ni fe ni esperanza, porque aquello que tenía que cumplirse en vida para nuestro espíritu, pues totalmente es todo lo contrario, porque no la leemos o no nos relacionamos con ella. Y en Romanos 12:1 vamos a leer, dice así San Pablo a los romanos, a los que habían creído en estas palabras, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestra renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No le cambie, en un momento seguimos. ¿Ya paraste de matar zancudos? Muchas gracias por seguir con nosotros. Es tan interesante todo esto porque pues, nos relaciona más con Dios, con su palabra, que en realidad a veces queremos vivir para nosotros y nos alejamos de Dios. Quiero mandar un saludo allá a nuestros amigos en La Pradera también. Muchas gracias por sintonizarnos. A Esther, un fuerte saludo. A Brenda y a Andrea, que nos están sintonizando en La Pradera. También un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les siga bendiciendo. Ahí en la colonia Los Héroes también. Muchas gracias a todos ustedes ahí en la colonia Los Héroes. Gracias por sintonizarnos y que la palabra de Dios sea la fuerza que necesitamos y que podamos valorarla en nuestra vida diaria. Cuando leemos entonces esta palabra, pues hace que nosotros nos veamos y es donde le pedimos a Dios fuerza y que la obediencia empieza a nacer dentro de nuestro espíritu y que se va manifestando también en nuestra alma, que son nuestros sentimientos, nuestras emociones, pues empiezan a inclinarse más hacia Dios. Y cada día esas emociones y esos sentimientos que surgen dentro de nuestra alma, pues dirigidos por Dios en nuestro espíritu, pues están haciendo visibles más y más a tal grado que ya no estamos haciendo lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque es ahí donde estamos valorando una vida espiritual a la cual Dios nos ha llamado y Dios nos comparte con nosotros a través del sacrificio de Jesucristo. Y conocer ahora sí que unas leyes espirituales en especial, esta y esta, pues creo que en realidad no son 4, son totalmente todas, pero en todas se hace una sola. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde se resume toda esa ley espiritual. Y si amas a Dios, es obvio que vas a aprender a querer, a amarle desde que te levantas hasta que anochece, y que no vas a querer ofenderle. Por eso Dios nos dé fuerza y nos ayude, porque a la persona que amamos o queremos, pues nunca queremos ofenderle ni dañarle, sino más bien apreciarle, guiarle y amarle en todo tiempo. Aunque a veces los hijos dicen, pues mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, pero en realidad es un amor en el cual nosotros manifestamos todo aquello para darles una formación y un crecimiento en sus vidas. Entonces no es para dañarlos, y eso es algo que necesitamos todos nosotros, pues no olvidarnos del amor de Dios, porque pues tristemente ese amor se pierde y vemos que en las familias, en vez de fortalecerse y recrearse, pues se destruyen a tal grado que en las familias el hijo se surte al padre y el padre al hijo y la mamá a la hija, ¿no? Una pelea terrible, y es donde no estamos reflejando una vida espiritual, sino una vida desagradable y una vida que no depende de Dios, sino de los puños y de uno mismo. ¿Y dónde está aquello que un día hicimos, primera comunión, bautizo o confirmación, si en realidad no existe una formación? Y no es de que uno vaya a la iglesia un día y si no hay una relación con Dios, pues entonces se pierde una vida espiritual a la cual tenemos que tener todos y cada uno. Volvemos de nuevo a la palabra de Dios, que dice que las palabras que Jesús habló son espíritu y son vida, y efectivamente lo que Él nos da y lo que estamos leyendo a diario, pues empieza a darnos vida, pero si no la leemos, pues no tenemos la vida, ¿no? Empezamos a entristecernos. Por eso lo que dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cómo se manifiesta ese sacrificio? Quiere decir, Dios mío, te damos nuestros cuerpos que están vivos en un sacrificio vivo. Dice nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. ¿Y cómo se tienen que manifestar nuestros cuerpos a Dios? Pues agradables a Dios, que es vuestro culto o vuestra manera de adoración racional, quiere decir con entendimiento. ¿Quiénes de nosotros
entendemos dar un sacrificio. Yo creo que la persona cuando va a la iglesia y lleva unas flores, pues va a llevar las flores como sacrificio, las más bonitas y pues las más caras, si tiene dinero. Y si lleva un sacrificio, por lo más sencillo que éste lo lleva de lo mejor. Yo creo que los tamales va a llevar los que están mejor cocidos y los más sabrosos, aunque todos están buenos, pero va a escoger de entre los más buenos y los más bonitos, pues los que sobresalen. Está presentando un sacrificio, una ofrenda a algo o a alguien. Y en realidad lo que nosotros nos está enseñando la palabra de Dios es que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios. O sea, nuestros cuerpos tienen un valor ante Dios, pero cuando nuestro cuerpo lo llenamos de alcohol, lo llenamos de tatuajes, lo llenamos de marihuana o lo llenamos de rebeldía y desobediencia, pues ¿qué sacrificio le estás presentando al Dios del cielo o a Dios? ¿Qué sacrificio le estás presentando de tu cuerpo? Entonces San Pablo nos está enseñando ahí el valor de una vida espiritual relacionada en una obediencia hacia Dios y cómo tiene que ser esta de continuo. Por eso la importancia de tener la palabra de Dios en nuestros corazones, a Jesucristo en nuestras vidas y saber que Jesucristo es lo más valioso para nosotros. Por eso dice: presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o nuestra manera de adoración, tal en un entendimiento claro. Por eso dice vuestro culto racional. Es culto, lo entendemos cuando vamos a cantar, a leer la palabra de Dios, dedicados a Dios. Eso es vuestro culto racional. Luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Volvemos a una renovación que no es de 4 días, sino de 3 días. Por eso yo me quedo asombrado la gente que se va a retiros, pero en realidad después regresa de los retiros y vuelve a las mismas andadas. No ha entendido que es una relación que debe durar todos los días. Muchos lo hacen nomás por diversión y pachanga, ¿no? Ahora sí que hay que saber lo que la palabra de Dios nos dice, que tenemos que tener la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que lo que está malo, pues tiene que renovarse.